Hola, hola, ¿qué tal? Este es nuestro programa número 200. Sí, señoras y señores, hemos llegado a nuestra edición número 200 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Y les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa y por supuesto comenzamos con las energías recargadas en este día lunes, para ser más exactos, 19 de julio, con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula La gracia justa. Se dice que el problema más grande del mundo no es que haya poca democracia o que haya demasiada pobreza o pocos medicamentos antivirales contra el SIDA, sino el hecho de que 2/3 de la población mundial viven fuera de la protección de la ley. La falta de justicia tiene un efecto terrible en muchos de los pobres del mundo. El tema de la justicia y la gracia recorre toda la Biblia. No podemos entender completamente la gracia sin entender la justicia. Una definición de la gracia es amor inmerecido. Hay una palabra mnemotécnica en inglés que se utiliza para explicar la gracia. La palabra gracia en inglés se dice grace. Si tenemos en cuenta las primeras letras de estas palabras, God, rich, at Christ's experience, o las riquezas de Dios al costo de Cristo. Vemos hoy cómo Jesucristo hace disponible la gracia para ti y para mí. Proverbios capítulo 17 nos habla sobre la vital importancia de la justicia. En muchos países del mundo, las personas culpables escapan de la justicia. A menudo las cárceles están llenas de personas inocentes, muchas de las cuales nunca han sido juzgadas ni condenadas. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Ambas son formas horribles de injusticias. Son abominables para Dios y tienen un impacto perjudicial en la sociedad. Gran parte del problema es causado por el soborno. El versículo 23 dice: el malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. Un abogado de un país en vía de desarrollo comentó que un día, si querías que un caso llegara a los tribunales más rápido, sin la dilatación habitual, que era aproximadamente 10 años, tenías que engrasar las ruedas, lo cual era un eufemismo para el soborno. La lucha por la justicia es una responsabilidad seria, requiere trabajo duro y podría conducir fácilmente al agotamiento. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría y muy equilibrada. Nos recuerda la necesidad de la familia y de los amigos. Como dice el verso 17, en todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Además de la familia y los amigos, la diversión es importante. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos, como dice el verso 22. No te tomes a ti mismo demasiado en serio. Necesitamos reírnos de nosotros mismos. La risa es como un entrenamiento interno, ejercita tu alma y la mantiene saludable. Romanos capítulo 5 nos enseña sobre la provisión abundante de la gracia. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Qué crees acerca de ti? ¿Cómo crees que Dios te ve? ¿Qué imaginas que Él siente por ti? La gracia significa que Dios nos ve como justos, declarados justos, como dice el verso 19. La justicia es un regalo gratuito que viene de la gracia de Dios. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia. Pablo comienza a profundizar más en las maravillas de la gracia. Retrata a dos reinos, el reino de Adán y el reino de Cristo. Naturalmente aclara que todos somos parte del reino de Adán. El pecado, la muerte y la separación de Dios entraron en el mundo a través de Adán. Sin embargo, Pablo también describe un nuevo reino que Jesús ha creado a través de su muerte y resurrección. Lo asombroso es que eres transferido al reino de Adán, del reino de Adán al reino de Jesús.
no por haberte ganado el derecho de estar en la lista de los buenos para Dios, sino simplemente por aceptar el don de la gracia de Dios disponible a través de Jesús. Pablo comienza a comparar la muerte que vino a través de Adán con la vida que vino a través de Jesucristo, pero su argumento clave es que la transgresión no puede compararse con la gracia. En última instancia, ambas solo pueden poner en contraste, porque el regalo de la vida es mucho más grande que la transgresión. La única similitud es que ambas afectaron a muchos. Tus elecciones de obedecer o no obedecer no solo te afectan a ti, sino también a muchos otros. Como resultado del pecado de Adán, muchos murieron. Pero la obediencia de Jesús permitió que muchos tuvieran acceso a la gracia, en la que permaneces y al recibir el regalo gratuito de la justificación. Y el don o regalo gratuito no es como el pecado. El regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. La muerte reinó como resultado del pecado de Adán, pero solo lo hizo un hombre, Jesucristo. Ha intervenido en el proceso para traer la justificación como un gran don gratuito y permitirnos permanecer en la gracia de Dios. En lugar de reinar la muerte, reinarán la vida, como dice el verso 17. La muerte reinó como resultado del pecado de Adán, pero solo un hombre, Jesucristo, ha invertido el proceso para traer la justificación como un don gratuito y permitirnos permanecer en la gracia de Dios. En lugar de reinar la muerte, reinarán en vida. El pecado de Adán significa que todos estamos en el banquillo de condenados. El acto de justicia de Jesús en la cruz hace posible que Dios también te considere justo y te dé vida. La justicia de Jesús lleva a tu propia justicia. En palabras de la traducción de la Biblia de Message, más que únicamente sacarnos de problemas, nos metió en la vida. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Jesús ha hecho posible el don de la gracia de Dios a través de su muerte en la cruz. El resultado de nuestro pecado es juicio y condenación. Si solo confiamos en la justicia y en la justicia por sí sola, eso es lo que recibiríamos. Pero desde que Jesús murió en tu lugar, puedes recibir el regalo de la justificación. Dios puede ser justo y todavía te absuelve. Hay gracia justa. Jesús hizo posible la abundante provisión de la gracia y el don de la justicia de Dios. Recibes la justificación que trae a su vez vida. Somos constituidos justos. Recibes la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Todo esto es por gracia. Tienes que permitir que estas verdades penetren profundamente en tu corazón. Verte a ti mismo como Dios te ve, como justo delante de Él, y creer que cuando Dios te ama, se complace contigo por lo que Jesús ha hecho por ti. Amós capítulo 8 y 9 nos habla acerca de el Dios de la justicia y de la gracia. Amós habla nuevamente en contra de la injusticia. Escuchen esto, todos los que pisotean a los débiles y tratan a los pobres como menos que nada. Ustedes dicen, ¿cuándo llega mi próximo cheque de pago para poder salir a vivir a lo grande? ¿Cuánto falta para el fin de semana para poder salir y pasar un buen rato? Ustedes que dan tan poco y toman mucho y nunca hacen un día de trabajo honesto. Ustedes que explotan a los pobres y los usan y luego cuando ya están arruinados los desechan. La situación de aquella gente no era diferente a la situación de la gente que vemos hoy en nuestra sociedad. La gente está muriendo de hambre espiritual. Hay hambre de oír la palabra de Dios. La gente está buscando y prueban drogas, alcohol, sexo, poder. Todo esto es un intento de satisfacer ese hambre profunda, pero no encuentran alimento espiritual. La finalidad de la ley bajo la antigua alianza era proteger a los desfavorecidos, pero como ocurre en el mundo hoy día, los pobres no reciben justicia. Fueron pisoteados y engañados. El Señor odia la deshonestidad porque nos ama y ama a los pobres.
La injusticia y la deshonestidad estaban en el núcleo de los pecados de Israel. Como resultado de todo esto, Amós aclara: viene el día del juicio. Israel será llevado al exilio. Sin embargo, el libro de Amós no termina en ese punto. Termina con la promesa de la restauración, como indica la traducción de la Biblia de Message. Yo restauraré la casa de David que ha caído en pedazos. Todo va a suceder a la vez y en todas partes verán bendiciones. Bendiciones como el vino destilado de las montañas y colinas. Haré todo bien de nuevo para mi pueblo Israel. Reedificarán sus ciudades arruinadas, plantarán viñedos y beberán buen vino. Trabajarán sus jardines y comerán sus cosechas. Los plantaré allí y los plantaré firmemente en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que les he dado. El futuro definitivo del pueblo de Dios fue más allá del mejor de sus sueños. Ni su pecado e injusticia podían descarrilar la última instancia, los planes de bendición de Dios. Es la última dinámica que vimos en nuestro pasaje del Nuevo Testamento. La gracia y la misericordia de Dios superan por mucho nuestros pecados. En definitiva, Jesús hace posible que la justicia y el perdón vayan de la mano. Iniciamos nuestra lectura en el libro de Proverbios, capítulo 17, versos 15 al 24. Dos cosas detesta el Señor: que se castiga al inocente y que se perdone al culpable. ¿De qué le sirve al bruto tener dinero? ¿Es que acaso puede comprar sabiduría faltándole cerebro? El amigo siempre lo estima a uno. En tiempos difíciles es como un hermano. Solo el torpe se compromete a ser fiador de las deudas de otro. Al que le gusta discutir, le gusta pelear. El que tira la casa por la ventana pronto se va a arruinar. El de mente corrompida jamás prosperará. El de lengua mentirosa se meterá en problemas. Engendrar un hijo bruto es acarrearse tristeza. Ser el papá de un tonto no es ninguna alegría. La alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. El perverso acepta sobornos para corromper la justicia. El sabio siempre busca la solución más práctica, pero el tonto anda por las nubes. Romanos capítulo 5, versos 12 al 21. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Cuando el pecado llegó, también la muerte. Todos tendrán que morir, porque todos han pecado. El pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro. En cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de la vida gracias a un solo hombre, Jesucristo. Adán pecó y eso trajo la condenación, pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva a la aprobación de Dios. La muerte reinó porque un solo hombre pecó, pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida y reinarán. Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Así como el pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Un hombre desobedeció a Dios e hizo que muchos llegaran a ser pecadores, pero de la misma manera un solo hombre obedeció a Dios y así hizo que muchos fueran aprobados por Dios. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuanto más aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. El pecado reinó por medio de la muerte, pero ahora el generoso amor de Dios reina aprobándonos por medio de nuestro Señor Jesucristo y dándonos vida eterna.
Amós capítulo 8. El Señor Dios me mostró un canasto lleno de frutas maduras y me preguntó: Amós, ¿qué ves aquí? Yo respondí: un canasto de fruta madura. Entonces el Señor me dijo: llegó el fin de mi pueblo Israel, no les pasaré ni una más. El Señor Dios dice: en ese momento los cantos del templo se convertirán en tristes lamentos de funeral. Habrá muchos cadáveres y los arrojarán por todas partes, así que hagan silencio. Escúchenme bien, ustedes que se aprovechan de los necesitados y arruinan a los pobres del país. Ustedes dicen: ojalá pase rápido la fiesta de Luna Nueva para poder vender el grano. Ojalá pase rápido el día de descanso para poder vender el trigo. Vamos a alterar las medidas, aumentar los precios, falsear las pesas y así estafar a los compradores. Compraremos a los pobres por un poco de dinero y a los necesitados a cambio de un par de sandalias. También vamos a vender hasta los desechos del trigo. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: nunca olvidaré toda la maldad de esta gente. La tierra entera temblará por eso. Todos sus habitantes llorarán por los muertos. La tierra subirá y bajará, como las aguas del río Nilo en Egipto. El Señor Dios dice también: ese día haré que el sol se oculte a mediodía y que la tierra se oscurezca a pleno día. Haré que sus festivales se conviertan en días de llanto y tristeza. Sus canciones se convertirán en lamentos. Todos se vestirán de luto y se raparán la cabeza. Haré que sufran y se lamenten como quien ha perdido su hijo único. Todo será un trágico y amargo final. El Señor Dios afirma: vendrán tiempos cuando haré que haya hombres en este país, pero no por falta de alimento. Tendrán una sed terrible, pero no por falta de agua. Será hambre y sed de oír la palabra del Señor. La gente andará sin rumbo de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente andarán todos a un lado y a otro buscando el mensaje del Señor, pero no lo encontrarán. En esos días, la sed debilitará a las jóvenes hermosas y a los muchachos fuertes. Todos los que han jurado por el pecado de Samaria y que han dicho: juramos por la existencia del Dios de Dan, juramos por la existencia del Dios de Berseba, todos ellos caerán y no se levantarán jamás. Amós capítulo 9. Vi al Señor junto al altar diciéndome: golpea encima de las columnas para que tiemblen hasta los umbrales de las puertas, que caigan en pedazos sobre las cabezas de la gente. Si alguno queda vivo, lo mataré con la espada. Algunos tratarán de huir, pero nadie podrá escapar. Aunque traten de esconderse en lo más profundo de la tierra, de allí los sacaré. Aunque traten de subir hasta lo más alto de los cielos, de allí los bajaré. Si suben hasta la cima del monte Carmelo, hasta allá llegaré para traerlos. Si se esconden de mí en el fondo del océano, mandaré al monstruo marino para destrozarlos. Si sus enemigos los hacen prisioneros, hasta allá mandaré mi espada para matarlos. Estaré pendiente de ellos todo el tiempo pero no para bien, sino para mal. El Señor Dios Todopoderoso derretirá la tierra entera con un solo tocarla, y todos llorarán a sus muertos. Él hará que todo suba y baje como las aguas del Nilo en Egipto. Él es quien tiene su morada en lo más alto de los cielos, y Él construyó su base en la tierra. Él es quien ordena a las aguas del mar que caigan sobre la tierra. Es Yahweh, ese es su nombre. Estas son las palabras del Señor. ¿Acaso, israelitas, no son ustedes para mí iguales que los de Etiopía? ¿Acaso no son los que saqué de Egipto, y a los filisteos de Cafor y a los arameos de Kir? Fíjense bien, al Señor Dios que vigila este reino de pecadores. El Señor dice: los haré desaparecer de la faz de la tierra, pero no destruiré por completo a la familia de Jacob. Daré la orden y el pueblo de Israel será dispersado por todo el mundo. Será como cuando se zarandea la harina. La buena pasa, pero la mala se queda en el colador. Todos esos pecadores de mi pueblo que dicen que nada malo va a pasarles, todos ellos morirán a espada. La choza de David fue derribada, pero llegará el día en que levantaré de nuevo
y arreglaré los daños en sus muros y la rescataré de sus ruinas, para reconstruirla tal como hace mucho tiempo, para que ellos conquisten lo que queda de Edom y todas las naciones que una vez fueron mi posesión. Lo dice el Señor, y Él se encargará de que así suceda. Estas son las palabras del Señor. Llegarán días en que no habrán terminado de cosechar cuando ya estarán sembrando. No habrán terminado de pisar las uvas cuando ya estén sembrando. De los montes y colinas bajarán manantiales de vino. Yo restauraré la prosperidad de mi pueblo Israel. Ellos volverán a construir sus ciudades y vivirán allí. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a mi pueblo en su tierra y nunca más serán desterrados de la tierra que les di. Eso dice el Señor, su Dios. Y así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, muéstranos lo que quieres que hagamos como individuos y como iglesia para hacer que la justicia esté disponible para todos. Ayúdanos a mantener el equilibrio en nuestras vidas, al tomar nuestras responsabilidades en serio y aún así encontrando un espacio para la familia, los amigos y la diversión. Señor, te doy gracias por la muerte de Jesús en mi nombre. Gracias porque aunque merezco juicio y condenación, has posibilitado que sea justificado y reciba la justicia de Dios por gracia como un don. Señor, te damos gracias porque eres un Dios de justicia y gracia. Te damos gracias porque por el derramamiento del Espíritu Santo vemos ahora la irrupción de ese futuro. Oramos para que triunfe la justicia y que podamos ver una reconstrucción de las iglesias arruinadas y un incremento de la plantación de iglesias. Que el vino nuevo de tu Espíritu Santo y una gran efusión de la gracia destilen de las montañas. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa número 200. Es una alegría y un enorme placer compartir con ustedes. Estamos felices por este logro y por supuesto estamos ya solo a 165 días de que termine este año 2021. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de nuestras vidas, gracias por los mensajes y por todos los ánimos que siempre nos infunden a través de hacernos saber de que siguen este proyecto tan humilde que nació el primer día del año y que tiene el deseo de finalizar el último día de este año también. Un abrazo enorme para todos, buen inicio de semana y nos reencontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.